El murmullo de conversaciones elegantes llenaba el salón de la prestigiosa casa de subastas Goldstein & Sons en el centro de Madrid. El aroma de perfumes caros se mezclaba con el olor a madera pulida y el tintineo de copas de champán. Era la subasta más esperada del año, donde se vendería la colección privada del fallecido Conde de Morales, con piezas valoradas en millones de euros. Entre la multitud de trajes caros y vestidos de diseñador, una figura desentonaba visiblemente. Elena Vidal, con su vestido sencillo color azul marino, zapatos planos desgastados y un bolso de tela que había cosido ella misma, avanzaba con timidez entre los asistentes. Su cabello canoso recogido en un moño simple y sus manos ásperas de trabajar la tierra revelaban una vida alejada del lujo que la rodeaba. «Disculpe, señora, ¿está segura de que este es el evento al que quiere asistir?», preguntó con desdén un joven acomodador, mirándola de arriba a abajo. «La entrada cuesta 500 euros». Elena, con una dignidad serena, sacó de su bolso un sobre con el dinero exacto. «Sí, estoy segura. Gracias». El muchacho, sorprendido, tomó el dinero y le entregó un catálogo lustroso. Podía ver en sus ojos la pregunta que no se atrevía a formular. ¿Qué hace una mujer como ella en un lugar como este? Elena avanzó, sintiendo las miradas curiosas y los susurros a su paso. Se sentó en la última fila, estudiando con atención el catálogo. Sus ojos se detuvieron en el lote número 42. Reloj de bolsillo de oro, siglo XIX, perteneciente a la familia Almonte, pieza única con inscripción personalizada y mecanismo suizo. Su corazón se aceleró. Había recorrido más de 300 kilómetros desde su pequeña granja en La Mancha por ese objeto. ¿Puedo sentarme?, preguntó una voz elegante a su lado. Una mujer de unos 60 años, vestida con un traje rojo impecable y joyas discretas pero costosas, señalaba el asiento contiguo. «Por supuesto», respondió Elena, sorprendida por el gesto amable. «Soy Victoria Sandoval», se presentó la mujer, extendiendo una mano con manicura perfecta. «Elena Vidal», contestó, estrechando la mano con la suya, áspera y callosa. Victoria miró el catálogo abierto de Elena. «¿Primera vez en una subasta?» «Sí, vengo por algo específico». Antes de que pudieran continuar la conversación, las luces se atenuaron y un hombre de traje impecable subió al estrado. La subasta comenzaba. Los primeros lotes pasaron rápidamente. Pinturas, esculturas y joyas cambiaban de dueño por sumas que harían tambalear la economía de un pueblo pequeño. Elena observaba en silencio, calculando mentalmente. Había vendido 3 hectáreas de su tierra para reunir el dinero. Todo lo que tenía. En la fila delantera, un grupo de 4 personas vestidas con la elegancia que da el dinero antiguo volteaba ocasionalmente para mirarla con curiosidad mal disimulada. «¿Quién es esa mujer?», susurró uno de ellos, un hombre de pelo canoso y gafas de diseñador. «Parece que acaba de salir de ordeñar vacas». Las risas disimuladas llegaron hasta Elena, quien mantuvo la mirada fija en el catálogo, como si no hubiera escuchado. «Quizás es la sirvienta de alguien que se coló para ver cómo viven los ricos», comentó una mujer rubia provocando más risas. Victoria, a su lado, frunció el ceño. «Ignóralos. Son los hermanos Montero. Creen que el dinero les da derecho a ridiculizar a los demás». Elena sonrió levemente. «Estoy acostumbrada. En mi pueblo también hay gente así, solo que con menos dinero». Los lotes seguían pasando. El 39, 40, 41. Elena apretó el bolso contra su pecho. Su momento se acercaba. «Lote 42», anunció el subastador. Reloj de bolsillo de oro, fabricado en 1885, perteneciente a la familia Almonte. Pieza única con inscripción personalizada. El tiempo revela la verdad. Comenzamos con 30.000 euros. Elena levantó su paleta, la número 73. El subastador asintió en su dirección. 30.000 a la señora del fondo. ¿Alguien ofrece 35.000? Uno de los hermanos Montero levantó su paleta con desdén, mirando a Elena con una sonrisa burlona. 35.000 al señor Montero. ¿40.000? Elena volvió a levantar su paleta. La sonrisa del hombre se desvaneció.
¿Quién se cree que es?, murmuró a sus compañeros, lo suficientemente alto para que varios lo escucharan. La puja continuó. 45.000. 50.000. 55.000. Cada vez que Elena levantaba su paleta, los susurros aumentaban. Victoria observaba fascinada el duelo silencioso. Al llegar a 70.000 euros, el rostro de Elena permaneció impasible, pero sus nudillos estaban blancos de tanto apretar el bolso. Era todo lo que tenía. 70.000 a la señora del fondo. 75.000. El señor Montero dudó un momento. Luego levantó su paleta con un gesto altivo. 75.000 euros. 80.000. Elena bajó la mirada. No podía continuar. 75.000 a la 1, a las 2. 100.000 euros, dijo una voz clara y firme. Era Victoria. Los murmullos aumentaron. El señor Montero se giró, furioso. 100.000 euros a la señora Sandoval, anunció el subastador. ¿Alguien ofrece más? El silencio se apoderó de la sala. Nadie se atrevió a superar esa cifra. Vendido por 100.000 euros. Elena miró a Victoria, atónita. ¿Por qué? Victoria sonrió. Digamos que no soporto a los abusones. Cuando la subasta terminó, Victoria tomó a Elena del brazo. Vamos a recoger tu reloj. En la sala de pagos, Victoria firmó un cheque sin inmutarse y recibió el reloj en una caja aterciopelada. Afuera, en un rincón tranquilo, se lo entregó a Elena. No puedo aceptarlo, dijo Elena. Es demasiado dinero. Considéralo un préstamo. Me lo devolverás cuando puedas. Elena abrió la caja con manos temblorosas. El reloj brillaba bajo la luz, el oro tan pulido como el primer día. Con cuidado, oprimió un pequeño botón en el lateral y la tapa se abrió, revelando la inscripción mencionada. El tiempo revela la verdad. Era de mi bisabuelo, explicó Elena con lágrimas contenidas. Fue robado de nuestra familia hace décadas. Lo reconocí en el catálogo por la inscripción. Es lo único que quedaba de él. Victoria asintió, comprendiendo la importancia del objeto. En ese momento, los hermanos Montero pasaron junto a ellas. El hombre que había pujado contra Elena se detuvo. Vaya derroche, Victoria, comentó con acidez. Tanto dinero por un reloj viejo para... ¿Cómo decirlo educadamente? ¿Una campesina? Elena guardó el reloj en su bolso con calma. Señor Montero, ¿verdad? Le agradezco su preocupación por el dinero de la señora Sandoval. Es refrescante ver que la tacañería sobrevive incluso entre los supuestamente adinerados. El hombre se puso rojo de ira. ¿Cómo se atreve? ¿Usted qué sabe de nuestra posición? Sé lo suficiente, respondió Elena con una sonrisa enigmática. Y pronto usted también lo sabrá. Desconcertado, el hombre se alejó, murmurando insultos. Interesante respuesta, comentó Victoria. ¿A qué te referías? Elena acarició su bolso, donde descansaba el reloj. El tiempo revela la verdad, como dice la inscripción. Esa noche, en un pequeño hotel de Madrid, Elena contemplaba el reloj bajo la luz tenue de la lámpara. Sus pensamientos viajaban al pasado, a las historias que su abuela le contaba, a documentos antiguos guardados en un baúl en el desván de su casa. El reloj no era solo una reliquia familiar, era la llave para reclamar lo que legítimamente pertenecía a su familia, algo que los Montero jamás imaginaban, algo que cambiaría su vida para siempre. Guardó el reloj y sacó de su maleta una carpeta desgastada. Dentro, amarillentos por el tiempo, varios documentos con sellos oficiales y una firma inconfundible. Carlos Montero, 1912. Sonrió. Mañana visitaría a un abogado. El tiempo efectivamente revelaría la verdad. A la mañana siguiente, Madrid despertaba bajo un cielo despejado. Elena se puso un vestido sencillo, diferente al del día anterior, pero igualmente modesto. Guardó el reloj en un bolsillo interior de su bolso, junto a la carpeta con los documentos, y bajó a desayunar al pequeño comedor del hotel. Para su sorpresa, Victoria Sandoval la esperaba en una mesa junto a la ventana. Elegante como siempre, con un traje sastre gris perla y una taza de café entre sus dedos enjollados. «Buenos días», saludó Victoria con una sonrisa.
Espero no parecer entrometida, pero quería asegurarme de que estuvieras bien. Elena se sentó frente a ella, conmovida por el gesto. Es muy amable de tu parte. Estoy bien, gracias. Un camarero se acercó y Elena pidió un café y tostadas. Cuando se quedaron solas, Victoria la miró con curiosidad. Hay algo en ti, Elena. No eres una simple granjera que vino a recuperar un recuerdo familiar. Los documentos que mencionaste, tu reacción ante Montero. ¿Quién eres realmente? Elena jugueteó con la servilleta, considerando cuánto revelar. Victoria había sido su benefactora inesperada. Le debía, si no la verdad completa, al menos una explicación. Mi nombre completo es Elena Vidal y Almonte, comenzó. Mi bisabuelo, Miguel Almonte, era un empresario exitoso que invirtió en tierras y minas a finales del siglo XIX. Tenía una fortuna considerable. Victoria asintió escuchando atentamente. A principios del siglo XX, se asoció con un hombre llamado Carlos Montero, bisabuelo de los actuales hermanos Montero. Juntos invirtieron en varios negocios, pero Carlos no era un hombre honesto. Falsificó documentos y, aprovechando una enfermedad de mi bisabuelo, se apropió de gran parte de sus bienes. Y ahora tienes pruebas de ese fraude, dedujo Victoria. Elena asintió. Documentos que mi abuela guardó toda su vida. Cartas, contratos originales, incluso una confesión firmada por Carlos Montero poco antes de morir, arrepentido pero demasiado cobarde para rectificar. ¿Por qué no reclamaste antes? Mi abuela intentó hacerlo en los años 60, pero era una época diferente. Los Montero tenían demasiada influencia, y ella era solo una mujer viuda con una pequeña granja. Cuando murió, encontré estos documentos en un baúl, junto con una carta donde me explicaba todo. El camarero llegó con el desayuno de Elena, interrumpiendo brevemente la conversación. ¿Y qué piensas hacer ahora?, preguntó Victoria cuando volvieron a estar solas. Tengo una cita con un abogado a las 11. El reloj era la pieza final que necesitaba. Es la prueba de que los bienes de Miguel Almonte pasaron fraudulentamente a manos de los Montero. Tiene un compartimento secreto donde mi bisabuelo guardaba un microfilm con información comprometedora. Victoria parecía impresionada. Un juego peligroso, Elena. Los Montero siguen siendo poderosos. Lo sé, pero he esperado demasiado tiempo. Mi familia perdió todo por su culpa. Mi padre murió trabajando esa tierra día y noche, sin saber que debería haber sido dueño de media provincia. Terminaron el desayuno y salieron juntas del hotel. Victoria insistió en acompañarla. Conozco a un excelente abogado, ofreció. Mejor que cualquiera que hayas podido contactar, Rafael Méndez. Se especializa en casos patrimoniales complejos. Elena dudó. Ya tengo una cita con alguien que me recomendaron en mi pueblo. Confía en mí. Rafael ha enfrentado a familias como los Montero antes, y ha ganado. Algo en la determinación de Victoria convenció a Elena. Canceló su cita original, y en un taxi elegante que Victoria detuvo con un gesto, se dirigieron a un edificio de oficinas en el Paseo de la Castellana. El despacho de Rafael Méndez ocupaba todo un piso, paredes de madera oscura, cuadros de valor incalculable y asistentes eficientes que las recibieron como si las esperaran. «Victoria, qué sorpresa tan agradable», saludó Rafael, un hombre de unos 50 años, alto y delgado, con un traje impecable y gafas de montura fina. «¿En qué puedo ayudarlas?». Victoria hizo las presentaciones y, una vez en el despacho privado de Rafael, Elena comenzó a exponer su caso, mostrando uno a uno los documentos que había traído. «Fascinante», murmuró Rafael después de examinar todo durante casi una hora. «Estos documentos parecen auténticos. La confesión de Carlos Montero es particularmente valiosa. Y mencionas que el reloj contiene un microfilm». Con cuidado, Elena extrajo el reloj de su bolso. Rafael lo examinó con interés profesional. «¿Sabes cómo acceder al compartimento secreto?». Elena asintió y manipuló una pequeña protuberancia en la parte posterior del reloj. Con un leve clic, un compartimento oculto se abrió, revelando un diminuto disco metálico. «Necesitaremos equipo especializado para ver el contenido», explicó Rafael.
Pero si lo que dices es cierto, Elena, tienes un caso muy sólido contra los Montero. ¿Qué podemos esperar?, preguntó Victoria. Un proceso legal complejo, respondió Rafael con franqueza. Los Montero lucharán con uñas y dientes. Tienen mucho que perder. Estamos hablando de propiedades, empresas, inversiones acumuladas durante más de un siglo. Una fortuna incalculable. Elena respiró profundamente. No busco arruinarlos. Solo quiero lo que legítimamente pertenece a mi familia. Rafael asintió. Prepararé los documentos necesarios para iniciar una demanda formal. Mientras tanto, recomiendo máxima discreción. Los Montero tienen ojos y oídos en todas partes. Al salir del despacho, Elena se sentía aliviada pero también temerosa. Había dado el primer paso en un camino que prometía ser difícil. ¿Por qué me ayudas tanto?, preguntó a Victoria mientras caminaban por la acera soleada. Victoria sonrió enigmáticamente. Digamos que tengo mis propias razones para querer ver a los Montero enfrentar la justicia. Antes de que Elena pudiera indagar más, un coche negro se detuvo bruscamente junto a ellas. Un hombre bajó la ventanilla. Era uno de los hermanos Montero, el que había pujado contra Elena en la subasta. «Vaya, vaya, la campesina y su protectora», dijo con desdén. «Me preguntaba dónde se habían metido. Interesante que visiten a Rafael Méndez, conocido por sus casos contra familias como la mía». Elena sintió que la sangre abandonaba su rostro. ¿Cómo lo sabía tan pronto? «Alejandro, qué desagradable coincidencia», respondió Victoria con frialdad. «¿Ahora espías a dos mujeres inofensivas?». Alejandro Montero sonrió, pero sus ojos permanecieron duros como el pedernal. «Solo protejo mis intereses, y sugeriría a tu amiga granjera que piense bien lo que hace. Jugar con los Montero puede resultar peligroso». El coche arrancó antes de que pudieran responder, dejándolas en la acera con una sensación de inquietud. «Eso fue rápido», comentó Victoria. «Alguien en el despacho de Rafael debe haberles informado». Elena apretó su bolso contra el pecho, sintiendo el reloj a través de la tela. ¿Debería preocuparme? «Sí», respondió Victoria con franqueza. «Pero no estás sola en esto, Elena». Regresaron al hotel de Elena, donde Victoria insistió en que recogiera sus cosas. «No puedes quedarte aquí. Ahora que los Montero saben que estás en Madrid y lo que intentas hacer. Este lugar no es seguro. Vendrás a mi casa». Elena quiso protestar, pero la determinación en los ojos de Victoria no dejaba lugar a discusión. Media hora después, un chofer cargaba la modesta maleta de Elena en el maletero de un elegante Mercedes, y se dirigían a lo que Victoria había llamado una pequeña casa en las afueras. La pequeña casa resultó ser una mansión señorial rodeada de jardines impecables. Elena contempló boquiabierta la fachada de piedra, las ventanas altas y las estatuas que adornaban la entrada. «Bienvenida a mi hogar», dijo Victoria mientras el coche se detenía frente a la puerta principal. «Aquí estarás segura mientras preparamos el caso contra los Montero». Elena bajó del coche, abrumada por los acontecimientos del día. En menos de 24 horas, había pasado de ser una simple granjera con un objetivo modesto a estar en el centro de una batalla legal contra una de las familias más poderosas de España, hospedada en la mansión de una mujer que apenas conocía. «¿Quién eres realmente, Victoria?», preguntó mientras subían los escalones de mármol. Victoria se detuvo en la puerta y miró a Elena con una mezcla de determinación y un dolor antiguo reflejado en sus ojos. «Alguien que, como tú, tiene cuentas pendientes con los Montero. Pero esa es una historia para después de la cena. Ahora, descansa. Mañana será un día largo». Mientras un mayordomo abría las puertas de roble tallado, Elena comprendió que se había embarcado en algo mucho más grande de lo que había imaginado. El reloj en su bolso, con su inscripción profética, parecía latir contra su costado. El tiempo revela la verdad. Y esa verdad, presentía, sería más compleja y peligrosa de lo que había anticipado. La habitación que Victoria había asignado a Elena era más grande que toda la planta baja de su casa en La Mancha. Paredes en tonos crema, una cama con dosel
muebles antiguos que debían valer una fortuna y un balcón con vistas a un jardín que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Después de ducharse en un baño de mármol que parecía sacado de una revista de decoración, Elena contempló su reflejo en un espejo de cuerpo entero. Se sentía fuera de lugar, como un personaje equivocado en una obra de teatro. Sobre la cama, encontró un vestido nuevo. Una nota manuscrita decía: «Pensé que querrías algo especial para la cena, Victoria». El vestido, azul medianoche, era sencillo pero elegante, de su talla exacta. Elena lo contempló con una mezcla de gratitud y desconcierto. ¿Cómo sabía Victoria su talla? ¿Y por qué tanta generosidad hacia una desconocida? Cuando bajó a cenar, el comedor la dejó sin aliento. Una mesa para 12 personas, candelabros de plata, cuadros que parecían de museo y vajilla que seguramente era de porcelana europea antigua. Solo estaban dispuestos 2 lugares, uno en cada extremo de la enorme mesa. «Ah, estás aquí», dijo Victoria, entrando al comedor. Vestía un traje pantalón negro que resaltaba su figura todavía esbelta. «¿Te gusta el vestido?» «Es precioso, gracias, pero no entiendo por qué haces todo esto por mí». Victoria hizo un gesto al mayordomo, que desapareció discretamente. «Cenemos primero, luego hablaremos». La cena fue exquisita: crema de calabaza con trufa, lubina al horno con hierbas provenzales y un postre de chocolate que hizo suspirar a Elena. Durante el servicio, la conversación se mantuvo en temas ligeros. Victoria preguntó sobre la vida en La Mancha, la pequeña granja de Elena, sus rutinas diarias. «Suena encantador», comentó Victoria mientras el mayordomo servía café en tazas de porcelana fina. «Una vida sencilla pero honesta». Elena sonrió con nostalgia. «Lo es. A veces duro, pero hay una satisfacción en trabajar la tierra que no he encontrado en ninguna otra cosa». Cuando el mayordomo se retiró, Victoria se levantó. «Vamos a la biblioteca. Estaremos más cómodas para hablar». La biblioteca era impresionante. Paredes cubiertas de libros del suelo al techo, una chimenea encendida a pesar de la temporada, sillones de cuero y una mesa de ajedrez con piezas de marfil. Victoria cerró la puerta y se dirigió a un mueble bar. «¿Coñac? ¿Whisky?» «Un poco de coñac, gracias». Victoria sirvió 2 copas y se sentó frente a Elena, junto a la chimenea. Por un momento contempló el líquido ámbar, como si buscara valor en él. «Te prometí una explicación», comenzó. «Mi verdadero nombre es Victoria Sandoval y Almonte». Elena casi deja caer su copa. «¿Almonte? Somos primas lejanas, sí. Tu bisabuelo Miguel y mi bisabuelo Antonio eran hermanos». El silencio se extendió entre ellas mientras Elena asimilaba la revelación. «¿Por qué no me lo dijiste desde el principio?» Victoria bebió un sorbo de coñac. Quería estar segura. Ver qué tipo de persona eres realmente. No sabía si conocías toda la historia o si solo estabas tras el reloj por su valor material. Pero en la subasta, ¿cómo supiste quién era yo? No lo sabía con certeza. Tenía mis sospechas cuando te vi entrar. Hay un aire de familia en tu rostro, especialmente alrededor de los ojos. Son los ojos de los Almonte. Victoria sonrió ligeramente. Además, seguí tu pista desde que reservaste entrada para la subasta. Un contacto en Goldstein & Sons me avisó que alguien llamado Elena Vidal había mostrado interés específico en el reloj. Entonces, ¿lo compraste porque creías que yo era familia? Parcialmente. Y porque no soporto a los Montero. Han destruido demasiadas vidas, incluida la mía. Victoria se levantó y caminó hacia un retrato sobre la chimenea. Un hombre de aspecto distinguido, con uniforme militar. Mi padre, Eduardo Sandoval, se casó con Lucía Almonte, la nieta de Antonio. A diferencia de tu rama familiar, la mía mantuvo cierta fortuna y posición social. Mi padre era diplomático, un hombre respetado. Su voz se endureció. Hasta que Guillermo Montero, el padre de Alejandro, lo destruyó. ¿Qué ocurrió? Negocios sucios. Guillermo necesitaba lavar dinero de actividades cuestionables en Sudamérica. Usó empresas fantasma a nombre de mi padre sin su conocimiento.
Cuando todo salió a la luz, mi padre fue el único que pagó las consecuencias. Perdió su carrera, su reputación. Murió en desgracia, mientras Guillermo Montero seguía prosperando. Las piezas empezaban a encajar en la mente de Elena. «Por eso me ayudaste con el reloj». Victoria asintió. «Llevo años buscando una manera de hacer justicia. He reunido pruebas contra los Montero, pero nunca suficientes para un caso sólido. Cuando supe de tu existencia y del reloj con el microfilm, vi nuestra oportunidad». «¿Nuestra?» «Elena, separadas somos vulnerables. Juntas, con tu reloj y mis recursos, podemos finalmente hacer que los Montero paguen por todo». Victoria se inclinó hacia adelante, sus ojos brillantes de determinación. «No se trata solo de recuperar lo que es tuyo, sino de exponer décadas de corrupción, fraude y crímenes». Elena sintió un escalofrío. Lo que había comenzado como una búsqueda personal de justicia se había convertido en algo mucho más grande y peligroso. «Rafael, el abogado, ¿también está involucrado en esto?» «Rafael ha estado investigando a los Montero durante años. Es discreto, brillante y, lo más importante, incorruptible. Uno de los pocos que se ha atrevido a enfrentarlos». Un suave golpe en la puerta interrumpió la conversación. El mayordomo entró con un teléfono en una bandeja de plata. «Señora, el señor Méndez al teléfono. Dice que es urgente». Victoria tomó el teléfono. Su expresión se tensó a medida que escuchaba. «Entiendo. Sí, ella está conmigo. Refuerza la seguridad. Nos vemos mañana temprano». Colgó y miró a Elena con gravedad. «Alguien entró en tu habitación del hotel después de que te fueras. Destrozaron todo buscando algo. Los documentos, el reloj, están a salvo con nosotras, pero Rafael cree que los Montero ya están moviendo hilos. Han pedido una reunión con el juez Santiago Torres, conocido por ser flexible con familias influyentes». Elena sintió que el suelo se movía bajo sus pies. La situación escalaba más rápido de lo que había anticipado. «¿Qué hacemos ahora?» «Contraatacar», respondió Victoria con firmeza. «Rafael presentará una solicitud de medidas cautelares mañana a primera hora, para evitar que los Montero puedan mover o vender activos mientras se investiga el caso». El mayordomo volvió a aparecer en la puerta. «Señora, hay un vehículo sospechoso frente a la entrada principal. Seguridad lo está monitoreando». Victoria se puso de pie inmediatamente. «Activa el protocolo de seguridad y trae mi caja fuerte portátil a la biblioteca». Cuando el mayordomo se retiró, Victoria se dirigió a un panel en la pared, presionó un botón oculto y las cortinas se cerraron automáticamente. Luego abrió un cajón de un escritorio y sacó una pequeña pistola que guardó en el bolsillo de su pantalón. «¿Tienes el reloj contigo?», preguntó a Elena. Elena asintió, paralizada por el miedo. «Bien. Y los documentos están en la caja fuerte de mi dormitorio. Si intentan algo esta noche, no encontrarán nada». El mayordomo regresó con una caja metálica que entregó a Victoria. «El vehículo se ha marchado, señora, pero seguridad ha tomado la matrícula y coincide con una empresa subsidiaria del Grupo Montero». «Gracias, Ricardo. Mantén al equipo alerta toda la noche». Cuando volvieron a quedarse solas, Victoria abrió la caja fuerte portátil. «Pon el reloj aquí. Será más seguro». Elena dudó. «Es la única prueba tangible que tengo». Victoria la miró comprensivamente. «Entiendo tu desconfianza. Apenas nos conocemos, pero te doy mi palabra, como una almonte, que ese reloj estará a salvo conmigo». Algo en la sinceridad de Victoria convenció a Elena. Sacó el reloj de su bolsillo y lo depositó en la caja, que Victoria cerró con un código digital. «Mañana será un día crucial», dijo Victoria. «Los Montero intentarán intimidarnos, comprarnos, o si eso falla, algo peor. Debemos estar preparadas». Elena asintió, sintiendo el peso de la situación. «No imaginé que recuperar una herencia familiar me pondría en peligro real». «Los Montero no son simples empresarios, Elena. Su imperio se construyó sobre mentiras, fraudes y, según mis investigaciones, algunos crímenes nunca resueltos. No entregarán su fortuna sin luchar». Esa noche, mientras intentaba conciliar el sueño en la lujosa habitación, Elena pensó en su pequeña granja en La Mancha, en la vida tranquila que había dejado atrás.
¿Valía la pena arriesgarlo todo por justicia? La imagen de su padre, trabajando hasta el agotamiento en una tierra que debería haber sido mucho mayor, le dio la respuesta. Sí, valía la pena. Por él, por su abuela, por todos los Almonte que habían sufrido el despojo y la humillación. Con esa certeza, finalmente se durmió, mientras afuera, guardias armados patrullaban la propiedad de Victoria, vigilando contra intrusos que, todos sabían, volverían a intentarlo. El amanecer llegó con un cielo plomizo que amenazaba tormenta. Elena se despertó sobresaltada por un trueno distante, desorientada momentáneamente por el entorno lujoso. Los acontecimientos del día anterior regresaron a su mente de golpe. El abogado, la confesión de Victoria, los hombres vigilando la mansión. Tras vestirse con ropa que encontró en el armario, toda nueva, toda de su talla, bajó a desayunar. Victoria ya estaba en el comedor, hablando por teléfono con expresión tensa. Entiendo, Rafael. Sí, estaremos preparadas. Gracias por avisarnos. Colgó y miró a Elena. Buenos días. ¿Dormiste bien? Lo mejor que pude, dadas las circunstancias. Victoria sonrió levemente. El café está caliente. Sírvete. Elena se sentó y se sirvió una taza. Era el abogado. Malas noticias. No exactamente. Rafael ha presentado la solicitud de medidas cautelares esta mañana, pero ha tenido un contratiempo. El juez Torres está indispuesto, y el caso ha pasado a la jueza Martínez. ¿Eso es bueno o malo? Bueno para nosotras. Carmen Martínez tiene fama de incorruptible. Los Montero no podrán manipularla fácilmente. Elena sintió un destello de esperanza. ¿Y ahora qué? Ahora. Victoria consultó su reloj. Nos vestimos apropiadamente. Tenemos una rueda de prensa en 2 horas. ¿Una rueda de prensa? Elena casi se atragantó con el café. ¿Qué rueda de prensa? Nuestra mejor defensa es la opinión pública, Elena. Los Montero prosperan en la sombra. La luz del escrutinio público los debilita. Rafael ha convocado a periodistas de confianza. Presentaremos nuestra versión antes de que ellos puedan manipular la narrativa. La idea de enfrentarse a cámaras y periodistas aterrorizó a Elena. No sé si estoy preparada para eso. Victoria la miró con firmeza. Debes estarlo. Es nuestra mejor protección. Una vez que la historia sea pública, los Montero tendrán que ser más cuidadosos con sus métodos. 1 hora después, Elena se encontraba en el vestidor de Victoria, mientras una estilista profesional arreglaba su cabello y aplicaba un maquillaje natural que resaltaba sus ojos. El reflejo que le devolvía el espejo era casi irreconocible. Una mujer elegante, de aspecto confiado, vestida con un traje sastre azul marino. Perfecta, comentó Victoria, que llevaba un conjunto similar en color gris. Recuerda, habla con claridad y mira directamente a las cámaras. No dejes que vean miedo o duda. El traslado a la ciudad se realizó en un convoy de 3 vehículos blindados. Victoria no dejaba nada al azar. La rueda de prensa se celebraría en un salón del Hotel Palace, un lugar emblemático en el centro de Madrid. Al llegar, Elena quedó impresionada por el despliegue. Al menos 20 periodistas, cámaras de varias cadenas de televisión y un equipo de seguridad discreto pero eficiente. Rafael Méndez las esperaba en una sala anexa. Todo listo, les informó. He preparado un dossier para los periodistas con copias de algunos documentos no confidenciales. Lo suficiente para que entiendan la magnitud del fraude sin revelar nuestras pruebas clave. ¿Alguna señal de los Montero?, preguntó Victoria. Han enviado a su portavoz de prensa con una nota de cese y desistimiento. Típico intento de intimidación legal. Rafael sonrió sardónicamente. Les he respondido que pueden presentar sus quejas ante la jueza Martínez. El abogado revisó su reloj. Es hora. ¿Estás lista, Elena? Ella respiró profundamente. Lo estaré. Al entrar en la sala, el flash de las cámaras la cegó momentáneamente. Victoria la guió hasta la mesa principal, donde se sentaron junto a Rafael. Un murmullo recorrió la sala cuando los periodistas reconocieron a Victoria, una figura conocida en ciertos círculos sociales, pero que raramente aparecía en público.
Rafael comenzó, presentándose y explicando brevemente el caso. Un fraude histórico, perpetrado por la familia Montero contra los Almonte, que había privado a los descendientes de estos últimos de su legítima herencia. Luego se dio la palabra a Victoria. «Buenos días», comenzó ella con voz clara. «Mi nombre es Victoria Sandoval y Almonte. Durante décadas, mi familia ha guardado la memoria de un crimen que cambió nuestro destino. Hoy, junto a mi prima Elena Vidal y Almonte, buscamos justicia. No venganza, justicia». Victoria habló durante unos minutos, detallando cómo Carlos Montero había engañado a Miguel Almonte, apropiándose fraudulentamente de sus bienes mediante documentos falsificados. Por generaciones, los Montero han construido un imperio sobre una mentira. Y no es solo nuestro caso. A lo largo de los años, otras familias han sufrido destinos similares a manos de los Montero. Mi propio padre fue una de sus víctimas. Luego llegó el turno de Elena. Con voz inicialmente temblorosa, pero que se fue afirmando, contó su historia personal. La pequeña granja que quedó, las dificultades económicas, cómo su padre había muerto sin conocer la verdad. «Vendí casi todo lo que tenía para recuperar este reloj», dijo, mostrando una fotografía del mismo, no el original que seguía a resguardo. No por su valor material, sino porque contiene pruebas irrefutables del fraude. Pruebas que mi bisabuelo ocultó, esperando que algún día la verdad saliera a la luz. Los periodistas comenzaron a hacer preguntas. ¿Qué contenía exactamente el microfilm? ¿Cuánto valía la herencia reclamada? ¿Habían recibido amenazas? Rafael intervino para responder las preguntas técnicas, explicando que el microfilm contenía registros originales de propiedades, inversiones y transacciones, así como notas manuscritas detallando el esquema fraudulento. Estamos hablando de un patrimonio que, en valores actuales, superaría los 500 millones de euros, explicó. Pero esto no es solo un caso de restitución de bienes. Hay elementos que podrían constituir delitos graves, incluso por estándares actuales. Mientras la rueda de prensa continuaba, Elena notó la presencia de un hombre en el fondo de la sala. No era un periodista. Vestía un traje caro y su lenguaje corporal transmitía autoridad. Con un escalofrío reconoció a Alejandro Montero. No había venido a intimidarlos esta vez, sino a escuchar. Sus ojos, fríos como el acero, no se apartaban de ella. Victoria también lo había visto. Bajo la mesa, tomó la mano de Elena y la apretó ligeramente, un gesto de solidaridad silenciosa. Finalmente, Rafael dio por concluida la rueda de prensa. Los periodistas se dispersaron, muchos acercándose para hacer preguntas adicionales. En medio del bullicio, Alejandro Montero desapareció. De regreso en la sala privada, Elena se desplomó en una silla, física y emocionalmente agotada. «Lo hiciste muy bien», la felicitó Victoria. «Natural, convincente. La imagen de la humilde granjera luchando contra el gigante corrupto. Los medios lo adorarán». Rafael consultaba su teléfono. «Ya están saliendo las primeras notas en digital. La historia se está extendiendo rápidamente. Y tenemos respuesta de la jueza Martínez. Ha concedido las medidas cautelares. Los Montero no podrán transferir propiedades ni activos mientras se investiga el caso». Victoria sonrió, satisfecha. «Primera victoria. Pero Alejandro Montero estaba aquí», señaló Elena. No parecía preocupado, solo observador, como si estuviera evaluándonos. «Es su estilo», respondió Rafael. «Alejandro es el estratega de la familia. Frío, calculador. No hace movimientos precipitados». Un asistente de Rafael entró apresuradamente. «Señor Méndez, tiene que ver esto». Le entregó una tableta donde se reproducía un vídeo en directo. Pascual Montero, el hermano mayor de Alejandro, ofrecía su propia rueda de prensa improvisada en la acera, frente al hotel. «Acusaciones absurdas de personas resentidas», decía, con expresión indignada. «Los documentos que supuestamente poseen son falsificaciones burdas. Victoria Sandoval tiene un historial de rencor hacia nuestra familia desde que su padre cayó en desgracia por sus propios actos corruptos. Y en cuanto a la supuesta prima campesina,
Nuestros abogados ya están investigando su verdadera identidad. Rafael apagó el vídeo. Respuesta predecible. Desacreditación personal. Negación total. Contraataque. Victoria permaneció impasible. ¿Qué más podríamos esperar? Lo importante es que hemos plantado la semilla de la duda pública. La gente se preguntará, y eso es lo que más temen los Montero. De vuelta en la mansión, tras eludir a más periodistas que esperaban en la entrada, Elena finalmente pudo relajarse. La adrenalina del día comenzaba a disiparse, dejando un cansancio profundo en su lugar. En el salón principal, Victoria servía 2 copas de vino. Por el primer paso, brindó, entregando una a Elena. Bebieron en silencio, cada una sumida en sus pensamientos, hasta que Elena habló. Victoria, ¿qué pasará cuando todo esto termine? Si ganamos, ¿qué haré con tanta riqueza? No sé nada de gestionar empresas o propiedades. Solo sé cultivar olivos y cuidar de mi huerto. Victoria sonrió con ternura, un gesto raro en su rostro habitualmente severo. Primero ganaremos, y después tendrás opciones, Elena. Podrás aprender, contratar administradores, o simplemente vender todo y vivir como quieras. La libertad que da la seguridad económica no tiene precio. Elena asintió, pero sentía un vacío inexplicable. Toda su vida había girado en torno a su pequeña granja, a la lucha diaria por sobrevivir. La perspectiva de una riqueza súbita era tan abrumadora como aterradora. No te preocupes por el mañana, añadió Victoria, como leyendo sus pensamientos. Hoy hemos dado un paso crucial. Mañana los Montero contraatacarán con toda su fuerza, y debemos estar preparadas. La predicción de Victoria resultó acertada. La mañana siguiente amaneció con los principales periódicos del país cubriendo la historia en sus primeras planas. Guerra entre dinastías. Los Almonte enfrentan a los Montero. Fraude histórico. La humilde granjera que desafía a un imperio. 500 millones en disputa. El reloj que podría cambiarlo todo. Elena hojeaba los titulares durante el desayuno, todavía adaptándose a su repentina fama. Su teléfono no había dejado de sonar. Viejos amigos, vecinos de su pueblo, incluso familiares lejanos que nunca habían mostrado interés en ella, llamaban para ofrecer apoyo o, más frecuentemente, preguntar por detalles morbosos. «Deberías apagar ese teléfono», sugirió Victoria, entrando al comedor. Probablemente los Montero ya lo tienen intervenido. Elena dejó caer el dispositivo como si quemara. ¿Pueden hacer eso? Pueden hacer mucho más, respondió Victoria sentándose y sirviéndose café. Rafael está en camino. Tenemos que discutir nuestra estrategia para hoy. ¿Qué ocurre hoy? Los Montero han solicitado una audiencia preliminar urgente con la jueza Martínez. Intentarán desacreditar nuestras pruebas antes de que podamos presentarlas formalmente. Elena sintió un nudo en el estómago. ¿Y funcionará? No, si la jueza es tan íntegra como dicen, pero no podemos confiarnos. Ricardo el mayordomo entró llevando un periódico. Señora, creo que debería ver esto. Victoria tomó el periódico. Era El Confidencial, un medio conocido por sus investigaciones. El titular rezaba, exclusiva, Victoria Sandoval y su oscuro pasado con los Montero. Victoria palideció mientras leía el artículo. Elena se inclinó para ver. Una foto antigua mostraba a una joven Victoria junto a un hombre que reconoció como Alejandro Montero, ambos en actitud cariñosa. ¿Qué significa esto?, preguntó Elena confundida. Victoria dejó el periódico con manos temblorosas. Una vieja historia que esperaba no tener que contar. Señora, interrumpió Ricardo, el señor Méndez ha llegado. Rafael entró con expresión grave, portando un maletín y un ejemplar del mismo periódico. Supongo que ya lo han visto. Victoria asintió. Era cuestión de tiempo. Siéntate, Rafael. Elena merece saber toda la verdad antes de continuar. El abogado ocupó un asiento mientras Ricardo servía más café y se retiraba discretamente. Un silencio tenso se instaló hasta que Victoria comenzó a hablar. Conocí a Alejandro Montero en 1990, en la universidad. Éramos jóvenes, ambiciosos,
y no teníamos idea de la historia que conectaba a nuestras familias. Victoria hizo una pausa, como reuniendo fuerzas. Nos enamoramos. Fue intenso, apasionado y, por un tiempo, pensé que era real. Elena escuchaba, atónita. Victoria, su aliada contra los Montero, había sido pareja de Alejandro. Cuando mi padre descubrió quién era él, me advirtió. Me contó historias sobre los Montero, sobre lo que le habían hecho a nuestra familia. Yo no quise escuchar. Estaba ciega de amor. Victoria bebió un sorbo de café, su mirada perdida en recuerdos dolorosos. Nos comprometimos en secreto. Planeábamos casarnos al graduarnos. Pero entonces descubrí la verdad. No fue mi padre quien me convenció, sino el propio Alejandro. ¿Qué hizo?, preguntó Elena, casi temiendo la respuesta. Lo escuché hablando con su padre. Guillermo le felicitaba por asegurar a la última Almonte. Le decía que era estratégicamente brillante, que con nuestro matrimonio enterrarían definitivamente cualquier reclamo futuro sobre el patrimonio. Alejandro se reía. Decía que había sido fácil enamorarme. El rostro de Victoria, habitualmente compuesto, mostraba una vulnerabilidad que Elena nunca había visto. Esa noche terminé todo. Él fingió sorpresa, dolor. Intentó convencerme de que había malinterpretado la conversación. Pero yo sabía la verdad. Me había utilizado desde el principio. Rafael intervino. Los Montero nunca olvidan una afrenta. Cuando Victoria rompió el compromiso, comenzaron a circular rumores. Que estaba mentalmente inestable, que había intentado extorsionar a los Montero. Destruyeron su reputación en los círculos sociales. Me alejé de todo, continuó Victoria. Me refugié en esta casa. Me dediqué a investigar la historia familiar, a buscar pruebas. Juré que algún día los enfrentaría, pero con la verdad como arma. Elena intentaba procesar toda esta información. ¿Y ahora los Montero usarán esta historia contra nosotras? Sin duda, confirmó Rafael. Ya están construyendo una narrativa. Victoria, la exnovia despechada, manipulando a una ingenua granjera para vengarse de un amor fallido. Victoria golpeó la mesa con el puño. No permitiré que conviertan nuestra lucha legítima en un melodrama barato. ¿Qué hacemos entonces?, preguntó Elena. Contraatacar, respondió Rafael. Ustedes fueron honestas en la rueda de prensa. Han mostrado pruebas tangibles. Los Monteros solo tienen insinuaciones y rumores. El timbre de la puerta sonó, interrumpiendo la conversación. Momentos después, Ricardo entró, visiblemente nervioso. Señora, la policía está aquí. Tienen una orden de registro. Victoria se puso de pie de inmediato. ¿Una orden? ¿Con qué fundamento? Denuncian la posesión de documentos robados y falsificados con intención de fraude, respondió Ricardo. Rafael tomó su maletín. Era previsible. Tranquilos todos. No tienen nada que encontrar aquí, ¿verdad? Victoria intercambió una mirada con Elena. El reloj y los documentos originales estaban en la caja fuerte del dormitorio principal. Ricardo, diles que pueden pasar. Elena, acompáñame un momento. Mientras Rafael se dirigía a recibir a los policías, Victoria condujo a Elena rápidamente hacia el piso superior por una escalera de servicio. Debemos mover el reloj y los documentos, dijo en voz baja. La orden les permite registrar toda la casa. ¿Dónde los esconderemos? Si los encuentran con nosotras, no los encontrarán. Victoria abrió la puerta de su dormitorio y se dirigió a un gran cuadro en la pared. Lo descolgó, revelando una caja fuerte empotrada. Marcó la combinación y extrajo una carpeta con documentos y una pequeña caja que contenía el reloj. «Toma la carpeta», indicó a Elena. «Sígueme». Bajaron por un pasillo hasta lo que parecía un armario de limpieza. Victoria manipuló algo en la pared del fondo, y para sorpresa de Elena, un panel se deslizó silenciosamente, revelando un pasadizo estrecho. «¿Un pasaje secreto? ¿En serio?», murmuró Elena, incrédula. «Esta casa perteneció a mi abuelo. Fue construida durante la Guerra Civil, cuando tener vías de escape era prudente». El pasadizo, iluminado tenuemente por luces de emergencia en el suelo, descendía en espiral.
Esto nos llevará al pabellón de invitados en el jardín trasero. Desde allí, puedes salir a los terrenos sin ser vista. ¿Quieres que huya con los documentos? Victoria la miró con intensidad. Quiero que los protejas. Si la policía los encuentra, los Montero tendrán acceso a ellos. Podrían destruirlos o, peor aún, manipularlos. ¿Y tú, Rafael? Nosotros manejaremos a la policía. Tenemos copias de los documentos, no los originales. Pueden confiscarlas si quieren. Lo importante es el microfilm del reloj. Llegaron al final del pasadizo. Una puerta discreta daba a un pequeño salón decorado con muebles de jardín. A través de las ventanas, Elena podía ver la extensión del jardín trasero y, más allá, un bosquecillo que marcaba el límite de la propiedad. «Ve al senador junto al estanque», indicó Victoria, abriendo un cajón y sacando un pequeño dispositivo. «Es un teléfono satelital. Úsalo para contactarme. Solo yo tengo el número gemelo». «Victoria, no entiendo. ¿Por qué tanto secretismo, si tenemos la ley de nuestro lado?» «Elena», Victoria tomó sus manos. «Debes entender algo. Los Montero no son simplemente ricos, son poderosos. Controlan jueces, políticos, policías. Si creen que estamos cerca de exponer toda la verdad, no se limitarán a tácticas legales». El miedo se instaló en el estómago de Elena como una piedra fría. «¿Crees que intentarán todo?» La palabra flotó entre ellas, cargada de implicaciones siniestras. «Ve ahora. Espera mi llamada. No confíes en nadie más». Antes de separarse, Victoria abrazó a Elena, un gesto que sorprendió a ambas por su espontaneidad. «Cuídate, prima. Estamos más cerca de la verdad de lo que hemos estado en 100 años». Elena asintió y salió al jardín, la carpeta y el reloj seguros en un bolso que Victoria le había dado. Mientras se alejaba, escuchó el sonido distante de voces masculinas dentro de la mansión. La policía ya estaba registrando. El jardín, extenso y meticulosamente cuidado, ofrecía numerosos rincones para ocultarse. Elena se dirigió al senador, una estructura circular de madera blanca parcialmente cubierta por enredaderas. Desde allí podía ver la casa sin ser vista. Se sentó en un banco, el corazón latiendo aceleradamente. En su bolso descansaban las pruebas de un siglo de injusticia. Pruebas que los Montero harían cualquier cosa por destruir. En ese momento, la gravedad de su situación la golpeó con toda su fuerza. Ya no era solo una granjera buscando justicia familiar. Se había convertido en una amenaza para una de las familias más poderosas de España. Y ahora estaba sola, escondida, con la policía registrando la casa donde hasta hace unos minutos se sentía segura. «¿En qué me he metido?», susurró para sí misma, mientras observaba a agentes de policía recorriendo los pisos superiores de la mansión. Las horas pasaban con dolorosa lentitud. Elena permanecía en el cenador, inmóvil, observando el ir y venir de policías alrededor de la mansión. Había visto salir a Rafael, escoltado por 2 agentes que parecían tratarlo con cierta deferencia. No había señales de Victoria. El teléfono satelital pesaba en su bolsillo, silencioso. La carpeta con los documentos y el reloj permanecían en el bolso que apretaba contra su pecho. A medida que caía la tarde, el jardín se sumía en sombras cada vez más densas. El aire se tornaba fresco, y Elena lamentó no haber cogido algo más abrigado antes de salir huyendo. «Señora Vidal». La voz, surgida de la nada, la hizo saltar. Se giró para encontrarse con Ricardo, el mayordomo de Victoria, que se aproximaba sigilosamente por un sendero lateral. «Ricardo, me asustaste. ¿Qué está pasando? ¿Dónde está Victoria?». El hombre se sentó junto a ella en el banco, el rostro tenso de preocupación. «La policía se ha llevado a la señora Sandoval para interrogarla. Acusan a ambas de conspiración para fraude y falsificación de documentos. Han confiscado ordenadores, teléfonos, documentos». Elena sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. «¿La han arrestado? ¿Por cuánto tiempo?». «Por ahora es solo para declarar, pero…». Ricardo dudó. El jefe de la operación recibió una llamada que pude escuchar parcialmente.
Mencionó instrucciones especiales y el apellido Montero. Los Montero están detrás de todo esto, murmuró Elena, sintiendo cómo la rabia reemplazaba al miedo. Están usando a la policía para intimidarnos. Lo sospecho, señora. Antes de que se la llevaran, la señora Victoria me ordenó que le diera esto. Ricardo extrajo un sobre de su chaqueta. Me dijo que lo abriera solo cuando estuviera segura. Elena tomó el sobre, sintiendo su peso y rigidez. Contenía algo más que papel. ¿Están vigilando el jardín? No. Una vez terminado el registro, todos se marcharon, pero dejaron 2 agentes en la entrada principal. Nadie puede entrar o salir sin identificarse. Elena rasgó el sobre. Contenía una carta manuscrita y una llave antigua. Ricardo, ¿podrías darme un poco de privacidad? Necesito leer esto a solas. El mayordomo asintió. Estaré cerca, vigilando. Si necesita algo, haga una señal. Cuando Ricardo se alejó, Elena desplegó la carta. La elegante caligrafía de Victoria llenaba ambas caras. Querida Elena, si estás leyendo esto, significa que los Montero han actuado más rápido de lo que anticipé. No te preocupes por mí. Tengo abogados competentes más allá de Rafael y recursos que los Montero desconocen. Lo importante ahora es proteger las pruebas y a ti misma. Los Montero no se detendrán ante nada para silenciarnos. La llave que acompaña esta carta abre una cabaña en la Sierra de Guadarrama. Es propiedad de mi familia desde generaciones y no está registrada bajo mi nombre actual. Allí estarás a salvo. Ricardo te proporcionará lo necesario para el viaje. Confía en él. Ha servido a los Almonte toda su vida. En la cabaña encontrarás un laboratorio fotográfico. Mi padre lo instaló durante sus años de exilio interno. Allí podrás revelar el microfilm del reloj. Las instrucciones están en un manual en el primer cajón del escritorio. Importante. No intentes contactar con Rafael. Los Montero seguramente estarán monitorizando sus comunicaciones. Usa solo el teléfono satelital para comunicarte conmigo, y únicamente en caso de emergencia. Recuerda, Elena, esto es más grande que tú o yo. Es sobre la verdad y la justicia para generaciones de Almonte que fueron despojados. Mantente fuerte, mantente a salvo. Victoria. Elena releyó la carta 2 veces, procesando la información. La situación era aún más grave de lo que había imaginado. Los Montero no estaban simplemente defendiéndose. Estaban contraatacando con todo su poder. Ricardo regresó minutos después, cargando una pequeña mochila. He preparado algunas cosas esenciales: ropa, comida, dinero en efectivo. Mi coche está aparcado en la entrada de servicio, fuera del alcance visual de los policías. Puedo llevarla hasta la estación de autobuses. ¿La cabaña en la sierra?, preguntó Elena. ¿Sabes cómo llegar? Perfectamente. La señora Victoria pasa allí temporadas cada año. Es un lugar muy aislado, ideal para esconderse, completó Elena. Bien, vamos. Siguieron un sendero lateral que bordeaba los límites de la propiedad hasta llegar a una pequeña puerta en el muro perimetral. El coche de Ricardo, un modesto Seat de varios años, esperaba en un camino de tierra. Durante el trayecto hacia la estación, Elena observaba constantemente por el espejo retrovisor, temerosa de ser seguida. Las calles de Madrid, iluminadas por farolas y semáforos, parecían extrañamente amenazantes ahora. ¿Cómo está la recepción móvil en la sierra?, preguntó pensando en el teléfono satelital. Irregular en el pueblo, inexistente en la cabaña. Está en un valle profundo, rodeada de montañas. Por eso la señora Victoria la aprecia tanto. Aislamiento completo. Perfecto para esconderse, pensó Elena, o para ser atrapada sin posibilidad de pedir ayuda. En la estación, Ricardo compró un billete de autobús a nombre de María López. Un nombre común, explicó. Si alguien pregunta, eres una turista que va a hacer senderismo. Le entregó el billete junto con una identificación falsa que sacó de la mochila. La señora Victoria es previsora, siempre tiene documentos de emergencia. Elena miró la tarjeta, impresionada por su aparente autenticidad. ¿Victoria hace esto habitualmente?
¿Esconder gente? ¿Proporcionar identidades falsas? Ricardo sonrió levemente. La señora tiene recursos que sorprenderían a muchos, incluidos los Montero. El autobús partía en 30 minutos. Ricardo le dio instrucciones precisas sobre cómo llegar a la cabaña desde la parada final. Camine hacia el norte, siguiendo el sendero marcado como Ruta del Águila. Después de unos 2 kilómetros, verá un desvío poco visible a la derecha, marcado solo por 3 piedras apiladas. Ese camino conduce a la cabaña. Antes de despedirse, Ricardo le entregó un pequeño paquete envuelto en papel marrón. La señora Victoria me pidió que le diera esto si alguna vez teníamos que recurrir al plan de contingencia. Elena lo guardó en la mochila sin abrirlo. Había demasiados ojos curiosos en la estación. «Cuida de Victoria», pidió. «Con mi vida, señora. Buena suerte». El viaje en autobús duró poco más de 1 hora. Elena permaneció alerta, estudiando a cada pasajero que subía, cada coche que los adelantaba en la carretera serpenteante. La paranoia comenzaba a instalarse en su mente. Llegó al pequeño pueblo de montaña cuando el sol ya se había puesto. Las calles empedradas, apenas iluminadas por farolas anticuadas, estaban prácticamente desiertas. Un aire frío y cortante la recibió al bajar del autobús. Siguiendo las instrucciones de Ricardo, encontró el inicio del sendero. Caminar en la oscuridad, solo con la luz de una pequeña linterna incluida en la mochila, resultaba inquietante. Los sonidos del bosque, el crujir de ramas, el ulular de búhos, el susurro del viento entre los árboles, la mantenían en constante tensión. Después de lo que pareció una eternidad, localizó las 3 piedras apiladas. El desvío era apenas perceptible, un sendero estrecho que desaparecía entre la vegetación. Respirando hondo, se internó en él. La cabaña apareció ante sus ojos 15 minutos después. Era más grande de lo que había imaginado, una construcción sólida de piedra y madera con un pequeño porche. A la luz de la linterna, parecía abandonada, con las ventanas cerradas por contraventanas de madera. La llave giró con dificultad en la cerradura oxidada. El interior olía a humedad y a leña vieja. Elena tanteó en la oscuridad hasta encontrar un interruptor. Una lámpara de techo iluminó débilmente una sala rústica pero acogedora. Sofá, chimenea, mesa de comedor, una pequeña cocina separada por un mostrador. Exhausta física y emocionalmente, Elena dejó caer la mochila y se desplomó en el sofá. Solo entonces, en la soledad de aquella cabaña perdida, permitió que las lágrimas fluyeran libremente. Lloró por la vida sencilla que había dejado atrás, por Victoria detenida, por la inmensa responsabilidad que ahora descansaba sobre sus hombros. Cuando las lágrimas cesaron, recordó el paquete de Ricardo. Lo sacó de la mochila y lo desenvolvió cuidadosamente. Contenía una pistola pequeña, negra y reluciente, y una caja de municiones. Debajo había una nota escrita a mano. «Espero que nunca tengas que usarla, pero si llega el momento, no dudes. Victoria». Elena contempló el arma con sentimientos encontrados. Nunca había disparado una pistola. Ni siquiera había sostenido una antes. La idea de usar violencia le repugnaba. Pero al mismo tiempo, entendía el mensaje de Victoria. Los Montero jugarían sucio, y ella debía estar preparada para defenderse. Guardó la pistola en un cajón cercano, fuera de la vista pero accesible. Luego, consciente de que no podría hacer nada más esa noche, buscó el dormitorio. Encontró una habitación pequeña con una cama individual cubierta por una colcha de lana. Sin molestarse en deshacer la cama, se tumbó encima, todavía vestida. Antes de cerrar los ojos, sacó el reloj del bolso. Lo observó a la luz tenue que se filtraba desde el pasillo. Tan pequeño, tan aparentemente insignificante, y sin embargo, contenía el poder de derribar un imperio construido sobre mentiras. «Valdrá la pena», murmuró para sí misma, acariciando la superficie dorada. «Tiene que valer la pena». Con esa promesa susurrada se sumió en un sueño intranquilo,
mientras el viento de la sierra aullaba alrededor de la cabaña solitaria, como un presagio de la tormenta que estaba por venir. Elena despertó sobresaltada por un rayo de luz que se filtraba entre las contraventanas. Durante un segundo desorientador, no reconoció dónde estaba. Luego, los acontecimientos de los días anteriores regresaron como una avalancha. La subasta, Victoria, los Montero, la huida precipitada. Se incorporó, sintiendo cada músculo protestando por haber dormido en una posición incómoda. El reloj descansaba junto a ella, silencioso testigo de un siglo de injusticias. Lo tomó con cuidado y lo guardó en el bolsillo de su pantalón. La cabaña, a la luz del día, revelaba detalles que la oscuridad había ocultado. Fotografías enmarcadas en las paredes, rostros desconocidos que compartían rasgos familiares, libros antiguos en estanterías de madera oscura, un teléfono fijo que probablemente no funcionaba. Un lugar congelado en el tiempo, preservado como un santuario de recuerdos. Elena exploró metódicamente cada habitación. La cocina estaba equipada básicamente, con una nevera pequeña que, sorprendentemente, funcionaba y contenía algunos alimentos no perecederos. El baño era rústico pero funcional, con agua fría y caliente. Una segunda habitación servía como estudio, con más libros y un escritorio macizo. Siguiendo las instrucciones de Victoria, abrió el primer cajón del escritorio. Efectivamente, encontró un manual encuadernado en cuero, con el título Técnicas de revelado fotográfico, escrito a mano en la cubierta. Dentro, entre páginas que realmente trataban sobre fotografía, había una sección marcada con una cinta roja. Microfilm, extracción y revelado. La última habitación, al fondo de un pasillo estrecho, estaba cerrada con llave. Probó la llave antigua que Victoria le había dado y la puerta se abrió con un chirrido protestante. El laboratorio fotográfico era sorprendentemente moderno en comparación con el resto de la cabaña. Una ampliadora profesional dominaba la mesa central. Estanterías metálicas contenían químicos, pinzas, bandejas de revelado y todo el equipo necesario. Una bombilla roja colgaba del techo, lista para proporcionar la iluminación segura para el proceso. Elena consultó el manual. Las instrucciones detallaban cómo acceder y extraer el microfilm del mecanismo secreto del reloj, cómo preparar los químicos para el revelado y cómo utilizar la ampliadora para proyectar y fotografiar las imágenes microscópicas. «Nunca he hecho nada parecido», murmuró para sí misma. Aún así, siguió cada paso meticulosamente. Con manos temblorosas, manipuló el reloj según las instrucciones, hasta que un diminuto compartimento, diferente al que había mostrado a Rafael y Victoria, se abrió en la parte inferior. De él extrajo un círculo casi microscópico de material translúcido, el microfilm. El proceso de revelado requería precisión y paciencia. Elena siguió las instrucciones al pie de la letra, mezclando químicos en las proporciones exactas, controlando temperaturas y tiempos con la concentración de un cirujano. Horas después, empapada en sudor por la tensión y el calor de la habitación cerrada, contemplaba las primeras imágenes emergiendo en el papel fotográfico sumergido en líquido revelador. Eran documentos, contratos, cartas manuscritas, registros contables, todos datados entre 1910 y 1912. Mientras los papeles se secaban, colgados de una cuerda con pinzas especiales, Elena sintió vibrar el teléfono satelital en su bolsillo. Su corazón dio un vuelco. ¿Victoria? Elena, gracias a Dios. La voz de Victoria sonaba tensa, pero firme. ¿Estás en la cabaña? ¿Segura? Sí, estoy revelando el microfilm ahora mismo. Victoria, ¿qué está pasando? Me dijeron que te detuvieron. Me soltaron esta mañana, sin cargos oficiales por ahora. Rafael está trabajando en una contrademanda por detención ilegal. Los Montero han lanzado una campaña mediática brutal. Están sugiriendo que falsificamos los documentos, que el reloj es una réplica moderna, que todo es una venganza personal mía. Victoria hizo una pausa. Pero eso no es lo peor. Han contratado investigadores privados para encontrarte.
Elena sintió un escalofrío. ¿Cómo lo sabes? Ricardo interceptó una llamada. Alejandro estaba furioso porque la policía no te detuvo junto a mí. Dijo algo sobre soluciones permanentes. Las implicaciones quedaron flotando en el silencio que siguió. Victoria, ¿crees que intentarían? No lo sé, respondió Victoria sinceramente. Nunca pensé que llegarían tan lejos. Pero hay mucho en juego, Elena. No solo dinero, sino reputaciones, influencias políticas. Si se demuestra que el Imperio Montero se construyó sobre un fraude, muchas personas poderosas caerán con ellos. Elena miró las fotografías que se secaban. El microfilm contiene todo lo que necesitamos. Cartas donde Carlos Montero admite explícitamente el engaño, documentos falsificados con anotaciones sobre cómo se alteraron, registros de sobornos a jueces y notarios. Eso es exactamente lo que necesitamos. La voz de Victoria se animó. Elena, debes llevar esas pruebas directamente a la jueza Martínez. Pasa por encima de Rafael, de la policía, de todos los intermediarios que los Montero podrían controlar. ¿Cómo? No puedo simplemente presentarme en un juzgado. Escucha con atención. La jueza Martínez tiene una casa en la sierra, no lejos de donde estás. Es su refugio de fin de semana. Ricardo te enviará la ubicación exacta por mensaje. Ve allí mañana por la mañana temprano. Ella suele salir a correr a las 7. ¿Y si no me cree? ¿Si piensa que soy una loca acosándola? Le he hecho llegar un mensaje a través de un contacto común. Estará esperando a alguien con pruebas. No le he dicho quién ni cuándo, por seguridad. Elena asintió, aunque Victoria no podía verla. De acuerdo, lo intentaré. Ten cuidado, no confíes en nadie. Y Elena, si algo sale mal, si sientes que estás en peligro, huye. Deja todo atrás. Ninguna herencia vale tu vida. La llamada se cortó, dejando a Elena con un nudo en la garganta. Regresó al laboratorio para terminar de procesar las fotografías. Mientras trabajaba, su mente no dejaba de dar vueltas a las palabras de Victoria. Soluciones permanentes. La frase resonaba como una sentencia de muerte. Ya entrada la noche, con todas las fotografías secas y ordenadas cronológicamente, Elena revisó el material completo. La historia que contaban era escalofriante. Carlos Montero, aparentemente un socio leal de Miguel Almonte, había urdido un plan meticuloso para apropiarse de sus bienes cuando éste cayó gravemente enfermo. Había falsificado firmas, alterado contratos, sobornado a notarios y jueces. Peor aún, las notas personales sugerían que la enfermedad de Miguel podría no haber sido natural. Lo envenenó, susurró Elena, horrorizada al leer entre líneas las referencias a medicamentos especiales y tomas regulares aseguradas. El microfilm contenía también información comprometedora sobre otros negocios turbios de los Montero en las décadas siguientes. Evasión fiscal, sobornos a políticos, apropiaciones indebidas durante la guerra civil y la posguerra, colaboraciones con regímenes dictatoriales en Latinoamérica. Era una bomba informativa. No solo probaría el derecho legítimo de los Almonte sobre su patrimonio, sino que podría provocar la caída completa de los Montero y sus asociados. Un ruido en el exterior de la cabaña la sobresaltó. Pasos crujiendo sobre hojas secas. Elena contuvo la respiración, escuchando intensamente. Los pasos se acercaban a la puerta principal. Con el corazón martilleando en su pecho, guardó rápidamente las fotografías en una carpeta y apagó la luz roja del laboratorio. El cajón donde había dejado la pistola estaba en la sala principal, demasiado lejos. Los pasos se detuvieron frente a la puerta. Elena se agazapó, buscando alguna arma improvisada entre el equipo fotográfico. Una sombra pasó por la ventana, oscureciendo momentáneamente la tenue luz exterior que se filtraba. Luego, el inconfundible sonido metálico de una llave introduciéndose en la cerradura. Elena agarró un pesado frasco de químicos, lista para defender su vida si era necesario. La puerta se abrió lentamente, y una figura entró en la cabaña. ¿Elena? La voz familiar la dejó momentáneamente paralizada.
Bajó el frasco, incrédula. «¿Rafael?» El abogado cerró la puerta tras de sí y encendió una linterna, iluminando su rostro cansado. «Gracias a Dios te encuentro. Victoria ha sido arrestada de nuevo. Los Montero han presentado pruebas fabricadas que la vinculan con actividades criminales. Esta vez es más serio. ¿Cómo me has encontrado? ¿Y cómo tienes una llave de esta cabaña?» Rafael dio un paso hacia ella, manos en alto en gesto apaciguador. «Victoria me dio instrucciones en caso de emergencia. Debo llevarte a un lugar seguro antes de que sea tarde». Algo en su explicación no encajaba. Victoria había sido explícita: no contactar con Rafael bajo ninguna circunstancia. ¿Dónde está Ricardo? ¿Por qué no ha venido él? Ricardo está ocupado ayudando con la defensa legal de Victoria. Rafael dio otro paso hacia ella. «Elena, no tenemos tiempo. He dejado mi coche a 1 kilómetro de aquí para no levantar sospechas. Debemos irnos ahora». Elena retrocedió, manteniendo la distancia. «Dijiste que Victoria fue arrestada. ¿Cuándo exactamente?» «Esta tarde, alrededor de las 6». Era una mentira. Elena había hablado con Victoria después de esa hora. Una alarma interna se disparó en su mente. «Dame 1 minuto para recoger mis cosas», dijo, intentando sonar casual. «¿Has encontrado algo en el microfilm?», preguntó Rafael, sus ojos escudriñando la habitación. Otra bandera roja. Victoria nunca le había dicho a Rafael sobre el laboratorio fotográfico o el proceso de revelado del microfilm. «Nada útil todavía», mintió Elena, buscando una vía de escape. La mano de Rafael se deslizó hacia su chaqueta. «Qué lástima. Alejandro estará decepcionado». Y en ese momento, Elena supo con certeza que había caído en una trampa. Con una claridad nacida del miedo, Elena evaluó sus opciones en fracciones de segundo. La puerta principal estaba bloqueada por Rafael. La ventana del laboratorio era demasiado pequeña. Solo quedaba el pasillo que conducía a la parte trasera de la cabaña. «Necesito recoger algunas cosas del dormitorio», dijo, intentando que su voz no delatara su pánico. Rafael sonrió, una sonrisa que nunca había visto en él. Fría, calculadora. Nada que ver con la expresión profesional que recordaba. «Por supuesto, te acompaño. Preferiría privacidad». La sonrisa se convirtió en una mueca. «Me temo que eso no será posible. Los Montero están pagando generosamente por el microfilm y cualquier prueba que hayas encontrado». Elena retrocedió otro paso. «¿Desde cuándo trabajas para ellos, Rafael? Todo este tiempo fingiste ayudarnos». «Los negocios son negocios, Elena. Victoria debería haberlo entendido. Nadie gana enfrentándose a los Montero». Con un movimiento rápido, Rafael extrajo una pistola de su chaqueta. «Ahora, entrégame todo lo que has descubierto, y quizás Alejandro sea misericordioso contigo». El frasco de químicos seguía en la mano de Elena. Sin pensarlo 2 veces, lo lanzó contra Rafael con todas sus fuerzas. El frasco impactó en su hombro, derramando líquido revelador sobre su traje. Rafael gritó, más de sorpresa que de dolor, y su disparo fallido se incrustó en la pared. Elena aprovechó el instante de confusión para correr hacia el pasillo trasero. Escuchó a Rafael maldiciendo tras ella. Otro disparo perforó la madera a centímetros de su cabeza. Al final del pasillo había una puerta que daba al exterior. Elena la abrió de un tirón y salió a la noche fría de la sierra. La luna llena iluminaba el claro donde se alzaba la cabaña y el bosque circundante. Sin tiempo para pensar, corrió hacia la oscuridad de los árboles. Las ramas arañaban su rostro y sus manos mientras se adentraba en la espesura. Detrás de ella, la voz de Rafael resonaba en la noche. «No tienes dónde esconderte, Elena. Conozco estos bosques mejor que tú». Era cierto. Elena no tenía idea de dónde estaba ni hacia dónde debía dirigirse. Solo sabía que tenía que alejarse. La carpeta con las fotografías del microfilm estaba firmemente sujeta bajo su brazo. El reloj, seguro en su bolsillo. Eran todo lo que importaba ahora. Se detuvo tras un árbol grueso, jadeando. La adrenalina corría por sus venas, agudizando sus sentidos.
Escuchó pasos acercándose, ramas rompiéndose bajo botas pesadas. Rafael se aproximaba metódicamente. Elena calculó sus opciones. Podría seguir corriendo a ciegas, pero eventualmente se agotaría o se perdería irremediablemente. O podría intentar burlar a Rafael, quizás volver a la cabaña cuando él se hubiera alejado lo suficiente. Un recuerdo surgió en su mente. El paquete que Ricardo le había dado. La pistola seguía en el cajón de la cabaña. Inútil ahora. El haz de una linterna barrió el bosque, acercándose a su posición. Elena se agazapó, conteniendo la respiración. La luz pasó a escasos metros, iluminando momentáneamente su escondite sin detectarla. «Piensa, Elena», se dijo a sí misma. «Piensa». Victoria había mencionado que la jueza Martínez tenía una casa no lejos de allí. ¿En qué dirección? Ricardo iba a enviarle la ubicación exacta, pero el mensaje nunca llegó. Elena intentó orientarse. La cabaña quedaba al sur del pueblo. Si la casa de la jueza estaba en la misma zona. Un disparo rompió el silencio, deliberadamente alejado de ella. Una táctica para asustarla, hacerla moverse y delatarse. «El tiempo se acaba, Elena», gritó Rafael. «Los Montero no son pacientes». Elena tomó una decisión. Comenzó a moverse lateralmente, bordeando el claro, manteniéndose en la sombra de los árboles. Si lograba dar un rodeo completo, podría volver al sendero que llevaba al pueblo. Desde allí tendría alguna posibilidad de encontrar ayuda o, al menos, orientarse. Lentamente, paso a paso, avanzó entre la maleza, esforzándose por no hacer ruido. Los minutos se estiraban, tensos como cuerdas de violín. La luz de la linterna seguía barriendo el bosque, cada vez más lejos de su posición. Cuando finalmente alcanzó el extremo opuesto del claro, pudo ver el sendero principal a unos 50 metros de distancia. Respirando profundamente para calmar su corazón desbocado, se preparó para el sprint final. Y entonces lo vio. Un segundo hombre, corpulento y vestido de negro, apostado justo en el inicio del sendero. Rafael no había venido solo. Elena se congeló en su sitio. Estaba atrapada entre ambos hombres. La desesperación comenzaba a invadirla cuando recordó el teléfono satelital. ¿Funcionaría en medio del bosque? Con manos temblorosas, extrajo el dispositivo de su bolsillo. La pantalla se iluminó débilmente, mostrando una sola barra de señal. Era poco, pero quizás suficiente. Marcó el único número almacenado. 3 tonos que parecieron eternos. Luego, la voz de Victoria, tensa y baja. «¿Elena?» «Rafael es un traidor», susurró Elena con urgencia. «Está en la cabaña con otro hombre, tienen armas, estoy escondida en el bosque». Un silencio breve. «¿Tienes las fotografías?» «Sí, están conmigo». «Escucha atentamente. Al oeste de la cabaña, siguiendo el arroyo que baja de la montaña, hay un camino forestal antiguo. Está abandonado, pero aún es transitable. Sigue ese camino y te llevará directamente a la carretera comarcal. Una vez allí, dirígete hacia el norte. La casa de la jueza Martínez es la tercera a la derecha, después de un letrero que indica Mirador del Águila. ¿Oeste? ¿Cómo sé dónde está el oeste? La cabaña tiene un musgo especialmente espeso en la pared oeste. Busca el arroyo en esa dirección. No puede estar a más de 100 metros. Elena asintió, olvidando que Victoria no podía verla. «Lo intentaré». «Ten cuidado. Estoy enviando ayuda, pero tardará en llegar. No confíes en nadie más». La llamada se cortó. Elena guardó el teléfono y observó la posición de los 2 hombres. Rafael seguía adentrándose en el bosque en dirección opuesta a ella. El otro vigilaba el sendero principal. Si se movía ahora pegada al borde del claro, podría llegar a la pared oeste de la cabaña sin ser vista. Respiró hondo y comenzó a moverse, cada paso calculado para minimizar el ruido. La carpeta con las fotografías se había convertido en una extensión de su brazo. No la soltaría por nada del mundo. Cuando alcanzó la esquina de la cabaña, buscó el musgo que Victoria había mencionado. Efectivamente, una gruesa capa verde cubría la pared orientada hacia la montaña. Esa era su dirección.
En ese momento, escuchó a Rafael gritando desde el bosque. «No está aquí. Debe haber vuelto hacia el sendero». El hombre que vigilaba el camino principal respondió algo que Elena no pudo distinguir. Aprovechando la distracción, se deslizó por el lateral de la cabaña y se internó en el bosque en dirección oeste. Poco después, encontró el arroyo. Un hilo de agua cristalina que descendía entre rocas musgosas. Lo siguió aguas abajo, tropezando ocasionalmente en la oscuridad. El camino forestal apareció tal como Victoria había descrito, apenas visible, cubierto de maleza, pero definido entre los árboles. Elena apuró el paso, ahora con un objetivo claro. Detrás de ella, voces airadas y el haz de linternas indicaban que Rafael y su compañero habían descubierto su ausencia y reorganizaban la búsqueda. El camino forestal serpenteaba, descendiendo gradualmente. Elena perdió la noción del tiempo, concentrada únicamente en mantener el ritmo y no perder su ruta. Sus pulmones ardían, sus piernas protestaban, pero el miedo era un motor imparable. Finalmente, después de lo que parecieron horas, el bosque se abrió y el camino desembocó en una carretera asfaltada. Elena se detuvo, jadeante, orientándose. Un cartel desgastado indicaba «Pueblo 5 kilómetros hacia el sur». El norte debía ser la dirección opuesta. Sin permitirse un descanso, retomó la marcha por el arcén de la carretera. La luna iluminaba el asfalto, facilitando su avance. De tanto en tanto, miraba hacia atrás, temiendo ver faros acercándose. Pero la carretera permanecía desierta. Tras unos 15 minutos de caminata, vio el cartel. Mirador del Águila. Su corazón dio un vuelco de esperanza. A la derecha, un camino de grava ascendía levemente. Elena lo siguió, contando las casas. La tercera vivienda era una construcción moderna de 2 plantas con grandes ventanales. Parecía dormida, sin luces visibles. Elena consultó su reloj, las 3:42 de la madrugada. La jueza probablemente estaría durmiendo. Se detuvo frente a la puerta, dudando. Despertar a una jueza en plena noche, aparecer como una fugitiva desaliñada con una carpeta de fotografías. Sonaba a receta para el desastre. Pero no tenía alternativa. Antes de que pudiera tocar el timbre, un perro comenzó a ladrar dentro de la casa. Luego, una luz se encendió en el piso superior. Momentos después, una voz femenina habló a través de un intercomunicador junto a la puerta. ¿Quién es? Elena se acercó al aparato. Mi nombre es Elena Vidal. Necesito hablar con la jueza Martínez. Es sobre el caso Almonte contra Montero. Silencio. Elena contenía la respiración, consciente de que podría estar cometiendo un grave error. Luego, la voz respondió. Victoria me advirtió que alguien podría venir. ¿Tiene alguna prueba de su identidad? Elena extrajo el reloj de su bolsillo. Tengo el reloj de los Almonte y las fotografías del microfilm. Otro silencio. Luego, el sonido de la puerta desbloqueándose electrónicamente. Entre rápido, ordenó la voz, y venga directamente a la puerta principal. No toque nada. Elena obedeció, atravesando un jardín cuidadosamente diseñado hasta la entrada de la casa. La puerta se abrió antes de que llegara. Una mujer de unos 50 años, con el cabello gris recogido en una coleta severa y vestida con una bata de seda, la observaba con expresión cautelosa. A su lado, un pastor alemán gruñía suavemente. «Soy Carmen Martínez», dijo la mujer. «Y está usted en serios problemas, señora Vidal». Elena siguió a la jueza Martínez al interior de la casa, sintiendo sobre ella la mirada vigilante del pastor alemán. El animal no la perdía de vista, atento a cada movimiento. La elegante sala donde entraron contrastaba con su propio aspecto. Ropa sucia y rasgada por ramas, arañazos en la cara y las manos, el cabello enmarañado. «Siéntese», ordenó la jueza, señalando un sillón. «Thor, quieto». El perro se sentó obedientemente, pero sin apartar sus ojos de Elena. «¿Le persigue alguien?», preguntó Martínez sin rodeos. «Rafael Méndez, mi supuesto abogado, y otro hombre», respondió Elena,
todavía jadeante. Trabajan para los Montero. Me encontraron en la cabaña. Intentaron quitarme las pruebas. Tuve que huir por el bosque. La jueza frunció el ceño. ¿Rafael Méndez? Eso es inesperado. Tiene una reputación impecable en los tribunales. Aparentemente los Montero pagan mejor que la ética profesional. Martínez asintió gravemente. Debo hacer una llamada. No se mueva. Mientras la jueza salía de la habitación, Elena observó el entorno. Las paredes estaban decoradas con diplomas y reconocimientos judiciales. Fotografías enmarcadas mostraban a Martínez con personalidades importantes, políticos, altos magistrados, incluso el rey. Esta mujer tenía conexiones al más alto nivel. La jueza regresó minutos después. He alertado a la Guardia Civil. Patrullarán los alrededores, pero no vendrán aquí directamente. Es mejor que nuestra reunión se mantenga discreta por ahora. Se sentó frente a Elena. Victoria Sandoval me contactó hace días. Me habló sobre su caso, pero fue deliberadamente vaga sobre las pruebas. Dijo que era por seguridad. Victoria es muy cuidadosa. Con razón, al parecer. Muéstreme lo que tiene. Elena extrajo el reloj y lo colocó sobre la mesa de café. Luego abrió la carpeta con las fotografías reveladas del microfilm. Mi bisabuelo, Miguel Almonte, escondió este microfilm en un compartimento secreto del reloj. Contiene pruebas irrefutables de cómo Carlos Montero le robó su fortuna mediante documentos falsificados y sobornos. También hay evidencia de que posiblemente lo envenenó. La jueza examinó las fotografías una por una, su expresión profesionalmente neutra, aunque sus ojos se ensanchaban ocasionalmente ante revelaciones particularmente impactantes. Esto va mucho más allá de una disputa patrimonial, comentó, estudiando un documento. Aquí hay pruebas de sobornos sistemáticos a jueces y funcionarios públicos durante décadas. Y esto, señaló otra fotografía, parece implicar a los Montero en la expropiación ilegal de bienes durante la Guerra Civil. Eso constituiría crímenes de lesa humanidad que no prescriben. Elena asintió. El microfilm cubre actividades hasta aproximadamente 1950, pero hay referencias a documentación más reciente oculta en algún lugar. Martínez continuó revisando meticulosamente cada fotografía. Esto es dinamita pura, señora Vidal. Entiendo por qué los Montero están dispuestos a cualquier cosa para silenciarla. ¿Me cree entonces? ¿Considera que las pruebas son auténticas? La jueza la miró directamente. Los documentos parecen genuinos, pero necesitarán verificación forense. El problema no es si le creo, sino qué puedo hacer legalmente con esta información. Se reclinó en su sillón. Como jueza no puedo simplemente aceptar pruebas entregadas en mi casa a las 4 de la madrugada, sin cadena de custodia, sin procedimientos formales. El corazón de Elena se hundió. Pero Victoria dijo, Victoria Sandoval conoce el sistema lo suficiente para saber que esto debe hacerse correctamente. Imagino que la urgencia de enviarla aquí fue para protegerla, no para un fallo judicial inmediato. ¿Entonces todo ha sido en vano? La desesperación teñía la voz de Elena. ¿Los Montero ganarán otra vez? Martínez levantó una mano. No he dicho eso. Como ciudadana privada, estoy profundamente perturbada por lo que veo aquí. Como jueza, tengo la obligación de asegurar que estas pruebas lleguen adecuadamente al sistema judicial. Hizo una pausa. Pero primero debemos garantizar su seguridad. En ese momento, Thor se levantó de golpe, orejas alertas. Un segundo después, el teléfono móvil de la jueza sonó. Martínez, respondió secamente. Escuchó durante varios segundos, su rostro endureciéndose. Entendido. Procedan con precaución. Colgó y miró a Elena con gravedad. La Guardia Civil ha interceptado un vehículo sospechoso en la carretera comarcal. 2 hombres, uno de ellos identificado como Rafael Méndez, están siendo interrogados. ¿Me han seguido hasta aquí? Es posible. O quizás estaban rastreando sistemáticamente todas las rutas desde la cabaña. La jueza se puso de pie. Debemos movernos. Este lugar ya no es seguro. ¿A dónde iremos?
Tengo una casa segura en Madrid. Muy pocos conocen su existencia, y ninguno está relacionado con los círculos de los Montero. Mientras la jueza subía a cambiarse, Elena recibió una llamada en el teléfono satelital. Victoria, Rafael fue interceptado por la Guardia Civil. Estoy con la jueza Martínez. Gracias a Dios. Victoria sonaba aliviada. Elena, escucha bien. No confíes en nadie más que en Martínez. Los Montero tienen infiltrados en todas partes, incluso en la Guardia Civil. La jueza va a llevarme a una casa segura en Madrid. Bien, pero no me digas dónde está, ni siquiera a mí. Cuanto menos sepa, mejor. Victoria, ¿qué pasará después? ¿Cómo presentamos las pruebas oficialmente? Martínez sabrá cómo proceder. Ella es incorruptible y tiene contactos en la Fiscalía Anticorrupción. Una vez que estés a salvo, ella puede iniciar un procedimiento formal que ni siquiera los Montero podrán detener. Elena escuchó pasos descendiendo la escalera. Debo irme. La jueza está lista. Ten cuidado, Elena. Estamos cerca, muy cerca. La jueza Martínez reapareció vestida con jeans, botas y una chaqueta de cuero. Un atuendo sorprendentemente informal para alguien con su posición. Llevaba una pequeña maleta y un maletín. He guardado las fotografías en mi caja fuerte personal, explicó. Nadie puede abrirlas sin mi huella dactilar y una clave que cambia cada 24 horas. El reloj lo llevará usted consigo. ¿No es arriesgado salir ahora? Más arriesgado es quedarnos. Si Méndez y su cómplice fueron interceptados, otros podrían estar en camino. Los Montero no escatimarán recursos. Martínez condujo a Elena hasta el garaje, donde un modesto Volkswagen gris esperaba. No es mi coche habitual, explicó, lo que dificulta seguirnos o identificarnos. Salieron por una puerta trasera del garaje que daba a un camino distinto del que Elena había utilizado para llegar. Thor se acomodó en el asiento trasero, vigilante. ¿Su perro viene con nosotras? Thor no es solo una mascota, es un perro entrenado para protección personal. Ha salvado mi vida 2 veces. La jueza arrancó el motor. Tengo muchos enemigos, señora Vidal. No todos visten traje y se apellidan Montero. Mientras se alejaban por caminos secundarios, Elena observaba constantemente el espejo retrovisor, temerosa de ver faros persiguiéndolas. Pero la carretera permanecía vacía. ¿Puedo preguntarle por qué me está ayudando?, inquirió finalmente Elena. Esto va más allá de sus obligaciones judiciales. Martínez mantuvo la vista en la carretera. Mi padre era juez durante el franquismo. Un hombre honesto en tiempos difíciles. Guillermo Montero lo hizo destituir cuando se negó a fallar a su favor en un caso de expropiación ilegal. Mi padre murió en la pobreza, desacreditado. Hizo una pausa. Digamos que tengo mis propias cuentas pendientes con esa familia. Elena asintió, comprendiendo de repente por qué Victoria había confiado en esta mujer. Los Montero habían dejado un rastro de vidas destruidas a su paso. Cuando el amanecer comenzaba a teñir el cielo, ya se acercaban a Madrid. La jueza tomó rutas alternativas, evitando autopistas principales y cámaras de tráfico. La casa segura está en un barrio residencial tranquilo, explicó. Nadie sabe que me pertenece. Está a nombre de una sociedad anónima que, a su vez, pertenece a un fideicomiso en el extranjero. Suena como si hubiera estado preparándose para algo así durante mucho tiempo. Martínez sonrió levemente. Llámelo paranoia profesional. Cuando uno juzga casos de corrupción y crimen organizado, aprende a ser cauteloso. Al detenerse en un semáforo, el teléfono de la jueza sonó nuevamente. La conversación fue breve y tensa. Han soltado a Rafael Méndez, informó al colgar. Aparentemente no encontraron nada incriminatorio y él alegó estar buscando a su cliente desaparecida. El segundo hombre resultó ser un investigador privado con licencia. No pueden hacer eso, protestó Elena. Intentaron matarme. Sin pruebas, sin testigos. Su palabra contra la de un respetado abogado. Martínez aceleró cuando el semáforo cambió. Esto confirma lo que temía. Los Montero tienen influencia incluso dentro de la Guardia Civil.
El teléfono satelital de Elena vibró con un mensaje de texto. Era de Victoria. Rafael libre. Extrema precauciones. No uses este teléfono de nuevo excepto emergencia absoluta. Pueden rastrearlo. Un escalofrío recorrió la espalda de Elena. El círculo se estrechaba a su alrededor. Casi hemos llegado, anunció la jueza, entrando en un barrio residencial de clase media. Casas idénticas, jardines pequeños, coches familiares. Nada que pudiera asociarse con una alta magistrada. Se detuvieron frente a una casa de 2 plantas, indistinguible de sus vecinas. La jueza activó un mando a distancia, y el garaje se abrió automáticamente. Una vez dentro, con la puerta cerrada tras ellos, Elena pudo respirar con algo de alivio. «Bienvenida a su refugio temporal, señora Vidal», dijo Martínez. «A partir de ahora, el caso Almonte contra Montero entra en su fase decisiva». Los siguientes días transcurrieron en un estado de tensión vigilante. La casa segura de la jueza Martínez resultó ser una fortaleza disfrazada, cámaras ocultas, ventanas blindadas, sistemas de alarma sofisticados. Elena apenas salía de la habitación que le habían asignado, excepto para las reuniones estratégicas en el despacho improvisado de la planta baja. La jueza había convocado a un pequeño equipo de confianza. Una fiscal anticorrupción llamada Luisa Domínguez, un perito especializado en documentos históricos y un comisario de policía de la Unidad de Delitos Económicos, que, según Martínez, debe su carrera a haber desobedecido a un Montero. El reloj y las fotografías del microfilm fueron sometidos a exhaustivos análisis. El perito confirmó la autenticidad de ambos. El reloj databa efectivamente de finales del siglo XIX, y el microfilm había sido creado en la década de 1930, utilizando una técnica fotográfica consistente con esa época. «Tenemos suficiente para proceder», declaró la fiscal Domínguez la tarde del tercer día. «Proponemos una doble estrategia, la demanda civil por el patrimonio usurpado y, simultáneamente, una querella criminal por falsificación de documentos, fraude continuado y posible homicidio. Los Montero contraatacarán con todo», advirtió el comisario. «Ya han iniciado una campaña mediática. Presentan a Victoria Sandoval como una mujer obsesionada y a Elena como una impostora manipulada». «Dejemos que hablen», respondió la jueza. «Las pruebas hablarán más alto». Mientras tanto, las noticias sobre Victoria eran escasas y contradictorias. Según Ricardo, a quien Elena conseguía contactar esporádicamente a través de teléfonos desechables, Victoria estaba bajo vigilancia constante, pero no detenida oficialmente. Los Montero habían presentado una denuncia por calumnias e intento de extorsión contra ella. Finalmente, una semana después de su llegada a la casa segura, llegó el día señalado. El caso Almonte contra Montero se presentaría formalmente ante el Tribunal Supremo, eludiendo instancias inferiores debido a la naturaleza histórica y la implicación de personalidades poderosas. Elena se vistió con un traje azul marino que la jueza había conseguido para ella, tan diferente de su viejo vestido de la subasta. El reloj de su bisabuelo descansaba en su bolsillo, un recordatorio tangible de por qué estaba luchando. El plan era perfecto. Entrarían por un acceso secundario del tribunal, evitando a la prensa. La jueza Martínez, aunque no presidiría el caso, acompañaría a Elena como testigo del descubrimiento de las pruebas. La fiscal Domínguez presentaría formalmente la querella. El comisario y varios agentes de confianza garantizarían la seguridad. Pero como Elena había aprendido dolorosamente, los planes rara vez sobreviven al contacto con la realidad. A medio camino del tribunal, el coche blindado en que viajaban fue interceptado por 2 furgonetas negras que lo embistieron simultáneamente por ambos lados. El impacto fue brutal, haciendo que el vehículo derrapara hasta chocar contra una farola. Aturdida, Elena apenas registró lo que sucedía. Hombres encapuchados, cristales rotos, gritos. El comisario intentando desenfundar su arma, la jueza protegiéndola con su cuerpo, Thor ladrando furiosamente. Lo último que vio antes de que todo se volviera negro fue el rostro de Alejandro Montero, observándola impasible desde uno de los vehículos.
Despertó en una habitación desconocida, elegantemente decorada con muebles antiguos. Le dolía la cabeza terriblemente y tenía el brazo derecho inmovilizado con una venda. Intentó incorporarse, pero la habitación comenzó a girar. «Yo no me movería todavía», dijo una voz masculina. «La conmoción cerebral necesita reposo». Alejandro Montero estaba sentado en un sillón frente a la cama, observándola con expresión indescifrable. Vestía un traje impecable, como siempre, y sostenía una copa de coñac. «¿Dónde estoy? ¿Qué ha pasado con la jueza?», preguntó Elena, su voz ronca y débil. «Está bien, considerando las circunstancias. Mi único interés era usted, señora Vidal». Alejandro dio un sorbo a su copa. «Está en mi casa de campo. Considerémoslo una invitación forzosa a dialogar». Secuestro es la palabra correcta. Los tecnicismos legales son tan tediosos. Alejandro dejó la copa y se inclinó hacia adelante. «Vayamos al grano. ¿Dónde está el reloj?». Elena se tocó instintivamente el bolsillo de su chaqueta, pero ya no lo llevaba puesto. Vestía un camisón que no era suyo. «No está aquí», respondió Alejandro a su pregunta no formulada. «Mis hombres no lo encontraron entre sus pertenencias. Así que pregunto de nuevo, ¿dónde está el reloj de los Almonte?». «No lo sé». Mentir no le favorece, Elena. Puedo llamarla Elena, ¿verdad? Después de todo, casi fuimos familia. La confusión debió reflejarse en su rostro, porque Alejandro sonrió con amargura. Victoria no le contó toda la historia, ¿verdad? No le mencionó que estuvimos comprometidos, que íbamos a unir nuestras familias, enterrar el pasado. Su voz se endureció, hasta que ella decidió que la venganza era más importante que el amor. «Victoria me contó lo suficiente para saber que usted nunca la amó, solo la utilizaba». Alejandro se puso de pie abruptamente, su fachada de calma resquebrajándose. «Ella no sabe nada. Yo la amaba realmente. Sí, mi padre vio ventajas estratégicas en nuestra unión, pero mis sentimientos eran genuinos». Dio varios pasos por la habitación, visiblemente agitado. Victoria escuchó una conversación privada y la malinterpretó completamente. Nunca me dio la oportunidad de explicarme. Y ahora, secuestrar a la prima de su exnovia es su forma de pedir explicaciones. Esto ya no se trata de Victoria o de sentimientos, es sobre supervivencia. Alejandro se detuvo frente a la ventana. El Imperio Montero emplea a miles de personas. Nuestras empresas sostienen pueblos enteros. Si esas fotografías del microfilm se hacen públicas, todo se derrumbará. La verdad siempre sale a la luz, señor Montero. La verdad, repitió con desdén. ¿Sabe cuál es la verdad, Elena? Que mi bisabuelo era un oportunista sin escrúpulos. Que el patrimonio Montero se construyó sobre un fraude. Pero también es verdad que 4 generaciones han trabajado para legitimarlo, expandirlo, convertirlo en algo que beneficia a muchos, no solo a nosotros. Se volvió hacia ella. Estoy dispuesto a negociar, una compensación generosa, más dinero del que podría gastar en varias vidas. A cambio, el reloj y las fotografías desaparecen. Elena lo miró fijamente. Mi padre murió trabajando una tierra que debería haber sido 10 veces mayor. Mi familia vivió en la pobreza mientras ustedes disfrutaban de lujos. No se trata de dinero, señor Montero. Se trata de justicia. Alejandro suspiró, como si estuviera tratando con una niña testaruda. La justicia es un concepto abstracto. El dinero es real, tangible. Como el reloj, como las fotografías, como las pruebas que ya están en manos de la fiscal anticorrupción. La expresión de Alejandro se congeló. Miente. ¿Realmente cree que la jueza Martínez y yo llevaríamos las únicas copias al tribunal? Todo fue digitalizado, certificado notarialmente y enviado a múltiples destinos seguros. Elena se incorporó ligeramente, ignorando el mareo. En este momento su secuestro solo está empeorando su situación. El rostro de Alejandro palideció visiblemente. Abrió la boca para responder, pero fue interrumpido por un estruendo en la planta baja. Gritos, ladridos furiosos, pasos apresurados. «¡Policía! Todos al suelo». Alejandro corrió hacia un cajón y sacó una pistola.
pero antes de que pudiera usarla, la puerta de la habitación se abrió de golpe. Thor entró como una exhalación, derribando a Alejandro con la fuerza de su embestida. La jueza Martínez, con un corte en la frente pero muy viva, seguía al perro apuntando con un arma. Alejandro Montero queda detenido por secuestro, obstrucción a la justicia y tentativa de homicidio. La jueza esposa hábilmente al hombre caído. Tendrá mucho tiempo para reflexionar sobre el concepto abstracto de justicia. Horas después, desde la habitación de un hospital, Elena veía las noticias en televisión. El caso Almonte había estallado como una bomba mediática. Las fotografías y documentos estaban siendo analizados por un equipo internacional de expertos independientes. Los Montero enfrentaban múltiples demandas y querellas, no solo de los Almonte, sino de otras familias afectadas que emergían de las sombras. Victoria entró en la habitación, con una sonrisa cansada pero triunfante. ¿Cómo te sientes? Como si hubiera sido secuestrada, casi asesinada y luego rescatada por un perro policía. Por lo demás, perfectamente. Victoria rió, sentándose junto a la cama. Martínez tenía un localizador oculto. El comisario activó el protocolo de rescate inmediatamente después del accidente. Los Montero eran poderosos, pero no infalibles. Alejandro parecía realmente afectado cuando hablaba de ti, comentó Elena. Casi creí que te amaba de verdad. Victoria desvió la mirada. Quizás a su manera, pero el amor sin honestidad no es amor. Un silencio cómodo se instaló entre ellas. Finalmente, Elena preguntó, ¿y ahora qué? Ahora comienza lo difícil. Reconstruir. El patrimonio Almonte será restaurado, pero llevará tiempo. Victoria tomó su mano. La jueza Martínez ha propuesto un fideicomiso para gestionar los activos recuperados. Una parte se destinará a compensar a otras familias afectadas por los Montero. Me parece justo. Mi granja seguirá ahí, esperándome. ¿Regresarás entonces? Elena sonrió. Con una diferencia. Ahora podré expandirla, modernizarla. El sueño de mi padre hecho realidad. 2 meses después, Elena Vidal y Almonte regresaba a la casa de subastas Goldstein & Sons. Esta vez, no para comprar, sino para donar. El reloj de su bisabuelo, con su microfilm extraído y preservado, pasaría a formar parte de una exposición permanente sobre justicia histórica en el Museo Nacional. Vestida con un elegante traje diseñado especialmente para ella, Elena ya no desentonaba entre la multitud de élite. Pero en su interior, seguía siendo la misma granjera humilde que había llegado buscando justicia. Victoria la acompañaba, junto con la jueza Martínez y un grupo de personas que habían sido fundamentales en el caso. Los periodistas se agolpaban, ansiosos por capturar el momento en que el legendario reloj de la verdad, como lo había bautizado la prensa, fuera formalmente donado. Entre la multitud, Elena distinguió a algunos hermanos Montero, aquellos no directamente implicados en los delitos recientes. Sus rostros reflejaban una mezcla de resentimiento y resignación. Alejandro, el único que había intentado defenderla a su manera retorcida, enfrentaba años de prisión. Señora Vidal, llamó un periodista, ¿qué siente al haber transformado la justicia española con su valentía? Elena reflexionó antes de responder. No fui yo quien transformó nada. Fue la verdad. La verdad que mi bisabuelo escondió en un reloj, confiando en que algún día alguien de su sangre la encontraría. Miró directamente a la cámara. Como dice la inscripción, el tiempo revela la verdad. A veces tarda un siglo, pero siempre llega. Mientras entregaba el reloj al curator del museo, Elena pensó en aquel día en la subasta, cuando todos la miraban con desdén. En cómo Victoria había intervenido, iniciando una cadena de eventos que cambiaría sus vidas para siempre. La humilde granjera que había sido objeto de burlas ahora era reconocida como una heroína que había enfrentado a uno de los imperios más poderosos del país. No por ambición ni por riqueza, sino por un simple principio. La verdad merecía ser conocida. Y mientras el reloj ocupaba su lugar en la vitrina, bajo luces especialmente diseñadas para preservarlo,
Elena sintió que un ciclo se cerraba. La deuda con su familia quedaba saldada. El futuro, por fin, le pertenecía completamente.